Omán y nos dirigimos a Dubái. En la aduana lo hemos pasado un poco mal, pero bueno, ya estamos fuera y ahora os lo contamos. Airplane, ¿y yo qué? ¿Ha visto las baterías del dron? ¿Te has dado cuenta que ha sacado las baterías del dron? Bueno, os cuento. Acabamos de pasar la frontera de Omán hacia Dubái. Todo bien, además no nos han pedido el seguro, por lo cual no hemos tenido que sacarlo. Es la cuarta o la quinta vez que entramos a Dubái. Bueno, el tío es súper simpático, de la frontera, muy bien. Pero luego llegamos a la aduana, más adelante, y abre las maletas de atrás, y me abre la bolsa de depósito, y me ve la batería, las dos baterías del dron. Y me dice en inglés, ¿no?, que si llevaba una aeronave, hacía así, un airplane, y yo, ¿qué? Y haciéndome el loco, y hacía así. Y yo, no. Y Fernanda dice, no. Fernanda no se había dado cuenta que me había visto las baterías del dron. Y claro, yo me he quedado un poco ahí, digo, claro, porque si le dices que no y te lo encuentra, la has liado. Si no te dicen si llevas dron y te lo pilla, pues te haces el loco, no sabía, no sé, tal, y ya está. Pero claro, que te diga que si llevas y yo todo, no. Y nada, intenta hacerme el loco, pero el tío ya empezó a hacer mímica, así como que un pájaro volando, y le he dicho que no, me la he jugado. La verdad es que lo llevo escondido, pero las baterías... Es que la bolsa de depósito nunca me la han mirado. Ahora es la primera vez que me la miran. Nunca me han mirado la bolsa de depósito. Una vez más entramos en Dubái. Fernandita tiene que coger un vuelo a Turquía para hacer un trabajo fotográfico con Klim. Y yo me quedaré en Dubái repasando las motos con nuestro amigo Jorge de Touratech. Fernandita está en Turquía, yo me he quedado de mecánico revisando las dos motos, hay que hacerle varias cosas de mantenimiento, y al África las horquillas, que tengo un retén reventado, hay que cambiárselo también. Llevamos varios días aquí en Dubái y ya a 42, 43 grados voy en la moto, vamos, que no me afecta mucho, no sé, estaré acostumbrando. Fernandita estaba a 3 grados esta mañana en Turquía, o sea que fijaros qué diferencia de temperatura. Mira el Burj Khalifa ahí, qué bonito. Ahora el Burj Khalifa está bastante vigilado porque temen que haya un atentado contra el edificio, ¿sabes? Como es emblemático, ya sabéis. Vivir en un sitio tan emblemático tiene sus riesgos. Le ponen un petardo, le lanzan un misil y se acabó la fiesta. Estoy yendo al distribuidor de Motoceta, Emiratos Árabes, que está aquí en Dubái, y voy a por 2 neumáticos para irnos a Irán con los neumáticos delanteros nuevos, porque ahora estamos yendo con los Desert, recogeremos los neumáticos y así nos vamos a Irán con neumáticos nuevos. Bueno, nos los llevaremos porque aún podemos hacer más kilómetros, los dejaremos en el sur de Irán, recorreremos Irán y cuando bajemos hacia el sur ya los cambiamos para entrar en Pakistán y en Afganistán con neumáticos nuevos. Adventure GG es el distribuidor de Motoceta aquí en Dubái. Bueno, esto es el centro de Dubái, mirad qué pedazo de edificios, el Burj Khalifa ahí. En 3 días nos estamos yendo a Irán, así que hoy va a ser un poco la despedida de Dubái, que llevamos ya mucho tiempo aquí. Tenéis un paseíto hasta Dubái para venir en moto, pero bueno, podéis venir. Pero no vengáis en verano, venid en invierno, que en verano aquí no se puede ni estar del calor que hace. Mirad, un Rolls Royce 4x4, nunca lo había visto. Bueno, muchachos, mirad qué tiburones nos vamos a comer. Aquí está Juanillo, lo conocéis de la otra vez, catalán, el que negocia los precios de las gambas y todo esto, sé que lo negocia. Yo, Pablo, buenas, ¿cómo estáis? Al puerto a comprar los billetes del barco, que nos vamos mañana, y no sé si se ve, 46 grados. Los que sí sufren son los que trabajan de entrega en moto. A que parezca un repartidor. Sí, tal cual, los manguitos y todo. Con África Twin, lo único. Ahora 45 grados a la sombra. Sin guante no puedes conducir, te quema las manetas, el embrague y el freno. Estamos ahora en Sharjah, que es como otro emirato. Dubái es un emirato, Sharjah es otro, Abu Dhabi es otro emirato. Y luego el país en sí es Emiratos Unidos. Y allí adelante a la derecha tenemos el Museo del Futuro, dicen. Qué pasada, ¿eh? Hicimos lo del ferry, ya está todo arreglado, ahora solo falta hacer lo que nos queda el domingo cuando lleguemos, que es coger un papel de entrada
luego dar los papeles, pagar una tasa que falta y ya vamos en dirección a Irán por fin, después de mucho tiempo que tenemos el carnet de pasaje ya hace ya ¿cuánto tiempo, cariño? Mucho tiempo. ¿Me oyes o no? Tienes espectadores. Hemos parado a comer por esta zona y como veis hay muchísimos trabajadores pakistaníes, indios y de Bangladesh. Ya las bolsas. Muchas gracias, Alex. Esta suena mejor, ¿eh? Sí, esto. Hasta luego, gracias. Ya nos veremos por ahí. Chao. Alex es un brasileño que vive en Dubái con su mujer. Lo conocimos, nos invitó a comer a su casa y nos regalaron jamón, chorizo, cosas que seguro que serán muy difíciles de encontrar en Irán. Ya nos vamos de Dubái, camino al puerto. Dormiremos cerca porque hay que estar de madrugada para coger el ferry. Todos nos han dicho todo estará cerrado y tendremos que dejar la moto para cogerla al otro día. Mucha gente nos dijo que cogiera un fixer, que es una persona que está ahí ayudando, quien lo necesite, pero hay que pagar $200, se le ha ido la olla. Eso es muchísimo dinero en Irán y no vamos a pagar eso, ya hemos gastado mucho dinero con el ferry ya es más que suficiente. Y lo más emocionante es que llevamos un dron, ya veremos qué pasa. Todo el mundo nos dijo que por favor no cogieras el dron, que es muy peligroso. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos con quién dejar, no volvemos a Dubái, tenemos que llevarlo aunque sea para no usarlo, porque luego seguiremos viaje y ¿cómo hacemos con el dron? ¿Ya lo dejamos? ¿Lo regalamos a alguien? ¿No podemos? Y aquí tampoco se Está puede bien. enviar porque aquí tampoco se puede tener un dron. Es que Sí. desde que entramos en los países árabes por Kuwait ya el problema era este. En fin, hemos pasado varias veces la frontera de aquí, hemos pasado la de Kuwait, la de Qatar, la de Jordania con el dron. De momento lo hemos ido librando por los pelos alguna vez. En fin, en una de estas se queda el dron en la frontera. Y nosotros. Porque solo sea el dron y nosotros no. Pero todo era bien, enviarnos buenas energías, son las 6:07. El barco sale a las 10 parece, nosotros tenemos que estar en el puerto a las 7, pero vamos una hora antes para evitar cualquier problema, porque hay que hacer un montón de papeleos, hay que ir a un montón de sitios, son un montón de pasos, pero bueno, no pasa nada, podremos con ello. El puerto está justo ahí, hemos dormido bien cerca, así que genial, ya está. Bueno muchachos, llevamos aquí ya una hora de que nos han traído aquí. Llegamos al puerto a las 6 de la mañana con todos los trámites, son las 12 y aquí seguimos, o sea que vamos, paciencia. Bueno, pues nos ha tocado venir aquí porque el escáner no lo veía nuestros ojos y se supone que no estábamos ni en el país. Y esto como se entró aquí ya 4 veces en Emiratos. Así que nada, hemos tenido que salir de la cola, nos hemos venido a otro departamento con policía y no sé qué nos van a hacer aquí, pero en fin, ¿no, Fernandita? Bueno, yo ya tengo que cubrirme el pelo. Bueno, ahora no, pero para estar en el ferry sí tengo que cubrirme el pelo, así que ya lo tengo cubierto, total, va hecho una mierda. Y bueno, los brazos cubiertos, piernas cubiertas. Yo nada, yo pecho lobo. Vicente no puede salir con las piernas al aire, Bueno, las piernas peludas que tiene. Eso habría que verlo. No puede. Llevamos desde las 5 de la mañana y son las 11 menos cuarto. Paciencia, que no hay ninguna prisa. Bueno, nos han traído un té. Ay, Dios, la vida del viajero, dura, pero dura. Bueno, primer paso, hemos salido del barco, hemos entregado la visa y el pasaporte en un sitio, aquí, y ahora nos lo han cogido y estamos esperando en otra oficina. Han dicho, ¿os ayuda alguien? No, he dicho, o sea que ya veremos cómo va la cosa. El carnet de pasaje. Where I need to take the stamp for the passport? The stamp passport here is Sorry? Can you come here? Because I can't hear. Where is the stamp? Okay, you'll cargo for this side. You'll cargo for this side. Yes. Then you will go inside. This is it? Show your paper. Make a stamp. Give this paper. Then after
put this inside this pipe, then have to come outside. Okay. Over this side. Okay. Over this side. Here? Ship. Iran, Yes. Iran, Sudan. Yes. He will take your hand like it. Now. Yes, no, Now I can't come over the bike. no. They will pass the. People will drive the bike? Yeah. Too heavy. Que ellos van a llevar la moto para dentro del ferry. Al final nos dejan entrar las motos a nosotros. Los billetes nos han costado $1.166. Las dos motos y nosotros dos. ¿Esto? Esto es mínimo. ¿Qué cosa tan pequeña? Barco pequeñito, ¿eh? Cariño, ya está. Ya está. Yes. Aquí se quedan las motos en el minibarco este, ya veremos si no se hunde de aquí a Irán. Esperemos que no. Bueno, pues mirad, ya estamos aquí, montaditos en el barco. Casi 3 horas que se suponía que debería haber salido. Bueno, voy a ver si puedo ver la cabina. Y ahí está el control de mandos del barco. Hay un hombre ahí. No, mirad qué cantidad de papeles. Por aquí, aquí más papeles, otro, esto. Y hay más, ¿eh? Esto es una parte, que aquí tengo más. Aquí están los carnets de pasajes, eso de aquí amarillo que veis. Se había tenido el bikini para tomar el sol ahí en la terraza del barco. Es broma. Van todos tapados hasta aquí arriba, vamos. ¿Qué más lujos queremos? Tenemos nuestra comida aquí, porque somos precavidos. Con Fernandita siempre hay que ir con comida, que si no, No, ya sabéis perdona. que se me come a mí. Perdona, yo siempre compro comida, ¿vale? Así que no es que hay que ir, yo llevo mi comida. Tenemos Netflix, películas, así que... Están durmiendo. Y nos vamos de Emiratos. Por fin, después de tanto tiempo, vamos en dirección a Irán. Un país deseado por muchos, temido por otros, desconocido para la mayoría. Bueno, nos han traído comida y todo, cariño, eso sí que es nivel, Arroz con pollo. O sea, vino el arroz así y pensamos, solo arroz, pero resulta que el pollo estaba ahí debajo. De todos modos, venimos preparados, ¿vale? Tenemos atún, tenemos fruta, tenemos guarrada aquí, tenemos agua. Vamos, Sí, qué hambre ni vamos a pasar, ¿eh? sí, pero siempre es bueno un arroz caliente. Bueno, pues ya estamos aquí. Este es el barco, el mini barco. Hace un calor del carajo aquí. Solo vamos estos dos coches y nuestras dos motos. Vamos a sacarlas de aquí y ahora hay que dejarlas en otro sitio. Y bueno, pues mira, este coche viaja por el mundo también, es indio. Ahí hay unos belgas y nosotros. Pues bueno, ya llegamos a Irán, estamos emocionados, estoy emocionada y acojonada. Vamos a ver qué pasa, pero ya contentos que hemos llegado. Sí. Ahora a ver cuándo podemos sacar las motos, Correcto. todo eso, que va a ser un trabajazo.
El chico que va, el chico de India ya puede sacar el coche hoy porque ha arreglado todo, ha pagado $230 más o menos para un hombre que está aquí, preparar todos los papeles que él ya ha enviado. Nosotros, como no queremos pagar más, nos vamos a joder un poco. Bueno, así aprendemos cómo se hace y os lo contamos. En Farsi. En Farsi, sí, que es un idioma muy fácil, ya lo hemos estudiado, yo creo que no tenemos ningún problema. La vikinga va a reventar 2 neumáticos, los Moto Z Adventure, que lo llevamos ahí, y los que llevamos puestos ahora, que los vamos a rematar, que son los Desert. Bueno, pues saliendo del barco ya. Creo que tendremos que dejar la moto aquí. Y ahora veremos qué hacemos con las motos. Yo venía con la moto ya. Pero lo fácil que sería irnos ya, ¿no? Ahora vamos a otro sitio. Hemos sellado las visas. No nos han puesto sello en el pasaporte, solo en la visa. Ahora vamos a dejar las motos en otro sitio y tenemos que venir mañana a aduana. Poquito a poquito. Creo que vamos a meter las motos aquí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a sacar las cosas aquí, que vamos a llevarnos al hotel y ahora vamos a meter las motos en el almacén ese que hay ahí, hasta mañana. O sea, hay una humedad, estoy sudando, una pasada. Están todos los camiones frigoríficos aquí, en marcha, con los motores, para que se aguanten los alimentos. Vale, vamos para adentro. Aquí hemos dejado los vehículos y mañana los recogemos. Bueno, estamos aquí con nuestro amigo Mohammad, que ha ido ahí a preguntar al puerto una cosa por nosotros, porque estuvimos ayer y no hubo forma de entenderse. No hablan inglés o hablan fars y vamos. Este contacto nos lo ha dado un seguidor nuestro, se llama Walter, Argentina, creo que Buenos Aires. Y bueno, ahí está preguntando. Vamos a ir, hay 2 islas aquí muy cerquita que son muy bonitas. Mira, a ver si se ven, ¿veis? ¿Qué es? Esa de aquí. Y luego hay otra aquí pequeñita, esa de aquí. Estamos preguntando porque aquí hay barco, pero no estamos seguros si pueden ir vehículos. Entonces, hay otro lugar más al oeste que sí se puede ir con vehículos. La distancia es mucho más pequeñita y dice que salen ferries cada 2x3, así que si no podemos entrar por aquí, iremos por allí. Aquí estamos con nuestro amigo. No. Dijo que no. Para ninguna de las dos islas. Solamente Bogona. Ya, por. Y hay que ir al otro sitio. Nana, que 110 kilómetros. Ah, está bien, Vale. no pasa nada. Iremos a la otra. Bueno, a 110 kilómetros hay un sitio que sí que, una ciudad que sí que podemos pasar, que es lo que os he dicho antes, que además la distancia es mucho más pequeña, así que será menos tiempo en el barco. Bueno, pues aquí Mohammad habla español, ha estado en Buenos Aires 25 años y bueno, pues Walter, cuando lo veas, saludos. Walter, ¿cómo estás? Bueno, Walter, pues gracias. Espero que venga a Irán. A ver si vienes a Irán. De nuevo. Venga. Nos vamos asado. Ah, asado argentino. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, vamos a ver si sacamos unas tarjetas SIM para nuestros teléfonos, que nosotros no podemos hacerlo, pero nos lo va a hacer nuestro amigo. Ahora. Bueno, ya es el segundo sitio que vamos a comprar tarjetas y no hay. No. Está complicada la cosa, ¿eh? Tarjeta de teléfono, claro. Bueno, como sabéis, aquí la tarjeta de crédito no sirve. Solo son unas locales que emiten los bancos de aquí. سیم کارت ایران سلنی ما به شهادم هر جا رفتم شونینه هر جا نرفتم شونینه. Ni idea lo que dicen. Bueno, la cuestión es que no tenemos internet, no tenemos moneda local, estamos sin moto, no conocemos a nadie y bueno, el hotel ese fue un chico que nos lo recomendó, que está aquí también, el indiano. Así que bueno, era lo más rápido y fácil. Son ahora las 11 o 12 de la noche. A ver. Son las 11:30 de la noche y todavía nos queda un ratito para dormir porque vamos a pesquisar un poco. La cuestión es que no hemos podido sacar la moto, así que mañana a las 9 tenemos que volver ahí y empezar todo el papeleo. Nos dice uno que más o menos son unos 220 euros por moto que habrá que pagar en total. Así que bueno, esperemos que no sea así. Vicente ahora se va a poner a pesquisar un poco, ¿a qué sí, cariño?
¿Sí? Pues deberías. No va a hacerlo. Está viendo ahí una película. Yo estoy muerta, hemos empezado el día a las 5 de la mañana, es tardísimo y bueno, el día ha sido muy largo y mañana más. Ya veremos qué tal, esperemos no tener que pagar tanto dinero porque es muchísimo. Ya nos ha costado mucho el billete, ya venir por barco desde Dubái es un error. Si vais a hacerlo, no os lo recomiendo, es mucho mejor hacer por tierra, organizaros y intentar pasar por una frontera terrestre porque es horrible y todavía no ha terminado, así que nada, mañana más. Bien, ya estamos fuera. Ok, por fin. Bingo. Las 2:30 desde ayer y genial. Pues ya estamos con las motos fuera. Bueno, ahora estamos fuera del puerto, pero ya fuera del almacén. Con todos los papeles arreglados. Que son un montón, vamos. Hasta ahora la más complicada de todas. Bueno, pues al final $55 cada uno de 220 que nos pedía el otro cada uno. Ya ves qué barbaridad. Pues este es el puerto de Bandar Abbas. Realmente se hace todo aquí dentro, menos un trámite que hay que hacerlo fuera, pero que está cerquita. El clima no está, hombre, hace calor, no tanto como en Dubái. Aquí estamos a, ¿dónde estamos? 35 graditos. Está bien, vamos. Hay una isla aquí al lado que vamos a verla, ya que estamos aquí. Tiene 120 kilómetros de larga, es así alargadita. Y la vamos a ver antes de comenzar a irnos hacia el norte de Irán. Vamos a buscar el tiempo fresquito que está arriba y luego ya iremos bajando. Y íbamos a entrar a Afganistán desde Pakistán, pero vamos a intentar entrar a Afganistán desde Irán. Si no nos dejan, pues lo intentaremos por otro lado. Y a comer, son las 2:30 y no hemos comido nada desde esta mañana. Este hombre lo más seguro nos va a sacar la tarjeta así. Antes con el pasaporte la podías sacar si eras extranjero, pero ahora ya no. Y luego a los 30 días deja de servirte el teléfono. O sea, ojo, no la tarjeta, el teléfono donde has metido la tarjeta, para que no haya tráfico de teléfonos aquí y unas historias más raras. Pero bueno, cada país tiene sus normas y sus... Ha pasado algo, no sabemos lo que es, pero hay un follón, la policía está ahí por el medio. Aquí hay la policía del decor, ¿no? Decor. El decoro. La policía del decoro. Para que vayas vestidita, arregladita y bien. Y yo he visto qué policías son, si son unos que van como en una furgoneta, así que si los veo, me meto la cabeza dentro de la ropa de Vicente. Lo que hay que tener cuidado, mirad qué agujeros hay, vas andando y ya metes ahí dentro. No, andando, no pasa nada andando, lo peor es con la moto, ¿te imaginas? Te caes ahí con la moto. Vamos ahora en dirección al bazar. Las mujeres llevan el pañuelo tapando solo la mitad del pelo. La ciudad de momento está bien. Por el día apenas había vida, pero ahora una locura. Estamos ahora en el centro antiguo de Bandar Abbas, que es la ciudad, el puerto donde hemos llegado. Son las 9. Y bueno, lo que sí que os puedo decir, la ciudad está súper bien. Bueno, súper bien dentro de lo que es todo esto. Y las mujeres iban mucho más tapadas en Arabia Saudí. El pañuelo lo llevan desde la mitad de la cabeza para atrás, no sé, que no es tan heavy. Y tapadas todo, se ven muy poquitas, muy poquitas. Fijaros aquí, una vista general, ¿ves? Y son muy guapas las mujeres. Los hombres tampoco está mal, ¿eh? Aquí hay muchísima vida nocturna, es por el calor evidentemente. Durante el día hay mucha menos gente en las calles, pero por la noche se pone, pues fijaros cómo está todo. Es que por el día hace muchísimo calor, ¿eh? Y no es festivo y ni mirad nada. qué mezquita tan bonita ahí adelante. Ahora os enseño más de cerca. Esto es un mercadito. La cámara no coge el olor, una pena. Apesta. Porque estaría bien que lo cogiera. Huele a muerto, tío, no sé, pero fatal. Bueno, pues ya veis, quita la fruta, vamos a comprar alguna cosita. Nosotros ya estamos inmunizados, o sea que no tenemos ningún problema por eso. Y agua, que
Hemos ido, pero no había fría. Bueno, pues en nuestro Primer día que salimos. en Irán. Llegamos ayer a Irán, pero no sacamos las motos. Hoy hemos sacado las motos, hemos estado todo el día en el puerto. Y aquí estamos comprando unas cositas. Mañana vamos a una isla que hay muy bonita, aquí al sur. Ya hemos visto los horarios, así que vamos a coger otro ferry. Mira, esto tiene buena pinta, ¿eh? Eso está bueno, puedes escoger alguno. Vicente le va a dar una de 500 y a ver lo que dice. El problema es que no nos aclaramos aún, o sea, porque los billetes ponen una cosa, pero luego es otra, el cambio no es el que te dicen, es otro, un follón. Así que yo voy dando billetillos y hasta que paran, no sé. Espero que la gente sea un poco honrada. ¿Sí? El comienzo ha sido un poco trapicheo, buscavidas en los puertos y en las fronteras, como en todos los sitios. Ya está. ¡Qué peste! Mira, hay gambas. ¿Qué será? Por favor, esa pesta. Mira, ahí aquel pez allá, diferente, pero este es un grande, ¿no? Estos son los que pesco yo normalmente. Buenos días, hoy empieza nuestro viaje por Irán. Hemos llegado hace 2 noches, pero no vale porque no cuenta, porque estamos en marcha solo hoy, que vamos a empezar a conocer el país, porque ayer estuvimos básicamente todo el día en el puerto y la noche de anteayer fue para dormir, porque llegamos a casa, era creo que a las 11. Así que bueno, hoy empieza todo, tenemos ahí unos 42 días para estar por el país. Vamos a ver lo que nos depara. De momento bien, aunque la entrada no fue de las mejores, podría haber sido mejor, pero bueno, no todo va a ser perfecto. El tiempo, pues aquí donde estamos en Bandar Abbas hay mucha humedad, no hace tanto calor como en Dubái, pero la humedad mata a cualquiera, es incomodísimo. Que además tengo que llevar el pelo cubierto y los brazos cubiertos y todo cubierto, entonces eso solo hace que me muera de calor. Pues en estos momentos yo preferiría que hiciera un frío de muerte. Mira que no me gusta, prefiero el calor, pero es que toda tapada es sufrimiento. Y aquí el tránsito, por lo que estamos viendo, es una locura. Cada uno para donde quiere, cruza, no mira, no pone el intermitente. Así que le daremos cuidado. Y ya os enseñaremos más. Ahora vamos en dirección a Kesh, que es una isla que está cerca, 100 y pico kilómetros. Vamos a ir a ver qué hay. Dicen que es muy bonita. ¿Qué será? Es un búnker, la casa de un gnomo. Mirad la formación rocosa, qué diferente, los colores súper rojo, pero es que veis ahí, justo dentro es como si fuese lava de lo rojo que está, pero no, son como sedimentos de hierro y tiene ese color. Ahí atrás hemos pasado uno que se veía perfectamente. Estamos ya a unos cuantos kilómetros de la isla, así que, cariño, necesito agua, comida, sombra.